vamos a dialogar también desde Cajamarca con el doctor Óscar Mendoza, es presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, es decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Doctor, muy buenas tardes, gracias por este contacto aquí en RCR. Buenas tardes, don Lizardo. Un gusto estar nuevamente con usted y con toda su audiencia. Sí, bien, queremos nosotros aprovechar estos minutos que usted nos concede para que nos dé su opinión, porque hace unos días la Municipalidad Provincial de Cajamarca, junto con los Ministerios de Economía y Finanzas, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda y también por parte de la empresa privada con Newmont Alac, suscribieron un importante contrato para la actualización del expediente técnico de la presa de Chonta, ¿no?, cuya adjudicación se va a hacer este 2025, lo aseguró el propio ministro de Agricultura. ¿Cuál es la importancia de este proyecto que se ejecute ya y que se haya confirmado en la región, doctor? Bien, en primer lugar es un anhelo ya de mucho tiempo de los cajamarquinos, en el sentido que es una de las infraestructuras que se requiere para resolver el problema de estrés hídrico que tiene el distrito de Cajamarca, el distrito de Baños del Inca y la cuenca baja, porque fundamentalmente el abastecimiento de agua para riego es insuficiente. Y tengo entendido en la modificatoria que van a hacer para el expediente técnico se debe incluir también una planta de tratamiento de agua adicional para resolver el tema de agua para consumo. Es importante que se haya suscrito este convenio en el sentido de que en el pasado, este proyecto de la presa Río Chonta, recordemos, tuvo un expediente original que data del año 2010, con versiones sucesivas y búsqueda de unidades ejecutoras, que al final terminaron volviendo a foja cero este proyecto. Y es muy bueno que exista esta conjunción de los ministerios y de la propia Municipalidad Provincial de Cajamarca, y esperemos que en los plazos que se han planteado se pueda retomar el tema de la ejecución, puesto que es una necesidad ya bastante urgente para una ciudad que viene creciendo en población y para una cuenca que también viene siendo cada vez más productiva en temas agrícolas, ¿no? Ahora, doctor Mendoza, ¿cuál es la importancia también que el propio ministro del Midagri haya dicho que se va a realizar de gobierno a gobierno? Bueno, la importancia fundamentalmente es que justo el Minagri, por ser un ministerio de riego, tiene las competencias técnicas que están vinculadas para poder encontrar un ejecutor de esta obra, que tiene unas características muy especiales por la geología de Cajamarca y por la necesidad de tener una presa construida con la estabilidad necesaria para que perdure en el tiempo justamente y genere los beneficios que hemos conversado anteriormente. Esta modalidad es importante porque fundamentalmente omitimos el proceso de adjudicación pública, que es bastante engorroso y que hemos visto que tiene bastantes defectos, sobre todo cuando los ejecutores no son eficientes y dejan las obras abandonadas, ¿no? Así es, y esto indudablemente va a tener un impacto positivo para la agricultura, ¿no? Eso se espera. Sí, se espera un impacto positivo para la agricultura, pero también se espera un impacto positivo en términos de la disponibilidad de recurso hídrico para consumo humano. Actualmente los indicadores que tiene Sedapal, hay un promedio de abastecimiento de 6 a 10 horas diarias, que es muy bajo para los estándares de calidad, y que una obra de este tipo, junto con otras obras complementarias que se van a realizar a través también del convenio que tiene la municipalidad con Newmont Alac, va a poder restituir la cantidad de horas de disponibilidad de agua, que es algo bastante importante también para el consumo. Entonces, la presa es una obra complementaria dentro de esta estrategia conjunta de abastecimiento de agua, tanto para consumo como para actividades productivas. Ahora, este esfuerzo justamente que es conjunto entre el Gobierno Nacional, el Midagri, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y Newmont Alac, es muy fundamental, ¿no?, para que se hagan realidad así otros proyectos tan importantes
con la participación de la empresa privada y con una coordinación adecuada. Sí, nos muestra una experiencia muy interesante de coordinación en general. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una estrategia de planeamiento multianual, pero que esta estrategia de planeamiento multianual debería ser reforzada con una estrategia multisectorial. No basta solamente cumplir con los requisitos que se tienen en los proyectos en el Invierte P, sino que se requiere de un conjunto de coordinaciones, porque en realidad los proyectos ya dejan de ser unisectoriales y pasan a ser multisectoriales, y la importancia de la valorización de este tipo de obras fundamentalmente radica en la maximización del beneficio social que tienen que tener los actores. Entonces, esta estrategia de coordinación es bastante saludable y esperemos que se sigan haciendo para otros proyectos que son importantes en la región, de infraestructura hídrica, agrícola también, como el tema de concesiones energéticas y el tema de atracción de inversiones, que es un punto muy importante para Cajamarca y que aún no está en la agenda de los actores, ¿no? Ayer revisamos información noticiosa vinculada con el incremento de la cartera de proyectos en el Perú, pero que también requiere de una estrategia muy agresiva para atraer a los mejores actores para liderar estos proyectos de inversión. Ahora, doctor Mendoza, en estos días, pues, en Cajamarca sabemos que se habla netamente de carnaval, ¿no? A pesar de estas dificultades que se han presentado por el clima, las lluvias han afectado indudablemente que se llega a mayor cantidad seguramente de turistas, tanto nacionales como internacionales. Pero ¿qué tanto ayuda esta festividad tradicional todos los años para el movimiento económico en la región? Bien, la actividad es muy importante, pero creo que fundamentalmente beneficia más el tema informal que el tema formal, que es algo que venimos evaluando y lo venimos mencionando en varias ocasiones. Se atrae mucho turista, pero fundamentalmente el movimiento comercial está en las calles y es bastante triste que no exista una estrategia de formalización y de fortalecimiento de los negocios formales, fundamentalmente porque la capacidad de visitas en estas fechas sobrepasa la capacidad de oferta. Pero manejando una estrategia de atracción de turistas pensando en el mediano plazo, necesitamos trabajar aspectos de mejoramiento de la infraestructura. Yo cuando fui presidente de la Cámara tuve oportunidad de reunirme con el ministro de Transportes de aquel entonces, porque ya conocemos cuáles son las zonas que fundamentalmente tienen derrumbes y destrucción de carreteras, que están asentadas en fallas geológicas, y la propuesta que nosotros llevábamos en aquel entonces como Cámara era la necesidad de construir de 2 a 3 túneles para resolver este tema, ¿no? Y esto hace que el flujo de turístico sea más fluido. Y otra necesidad importante que también tenemos por la misma característica de potencial de inversión que tiene la región es que se necesita una autopista, debe ser una autopista Ciudad de Dios Cajamarca y probablemente Ciudad de Dios Huela, pensando en un circuito turístico mucho más ampliado. ¿Por qué razón? Porque las pendientes hacia Cajamarca son bastante considerables, el flujo de transporte pesado es importante por el mismo proceso minero, por el mismo proceso comercial que tiene el departamento, y necesitas para tener seguridad una autopista que facilite tanto el tránsito de la carga pesada como el tránsito de pasajeros y el tránsito privado. Y este es un proyecto importante que incluso lo planteamos cuando se diseñó el plan de inversión de infraestructura para la competitividad, pero que el gobierno nacional no ha tenido la acogida. Y el colapso que vemos en el tiempo del carnaval es justamente lo que refleja esa deficiencia en la infraestructura de carreteras que no tenemos. Si no resolvemos el tema de infraestructura de carreteras, va a ser muy difícil resolver el tema, por ejemplo, de concesiones hoteleras que estén relacionadas con poner en valor, por ejemplo, las aguas termales que tiene el departamento y atraer otro tipo de turista que es mucho más sofisticado, que gasta mucho más dinero en un circuito de experiencia de aguas termales alrededor de Cajamarca y juntarnos, como lo había mencionado, hacia Cuelap, que es el otro eje importante al cual se puede acceder vía carretera, siempre y cuando las carreteras sean seguras. Entonces, estos aspectos de atracción de inversiones lamentablemente no están planteados en una agenda de desarrollo de mediano y largo plazo que ayude a que Cajamarca justamente amplíe su potencial.
Y el otro aspecto clave es el terminar de cerrar los aspectos que el Ministerio de Transportes no ha podido cerrar con la concesión Norvial. Esta concesión, perdón, Convial, que es la concesión que tiene la carretera de penetración de Cajamarca, pero una parte de la longitudinal de la sierra, donde hay zonas que no se ha podido asfaltar, hay zonas donde no se ha podido concluir la carretera y por lo tanto el operador no puede dar el servicio, no puede colocar las casetas de peaje y no puede dar el mantenimiento adecuado a la vía. Estos temas Eso son temas muy recae importantes que como autoridades en este esfuerzo de coordinación. la responsabilidad del Ministerio de Transporte y Comunicaciones directamente. Sí, por supuesto, es una responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero también es una responsabilidad de las autoridades locales y regionales para asegurar que los servicios que se dan desde el gobierno central a través de concesiones se den en las condiciones adecuadas para facilitar justamente el mayor beneficio social que puede dar esta infraestructura. Y lo propio sucede con el caso del aeropuerto también, ¿no? Hace 2 años se tiene el expediente técnico que se debió concluir, se debió formular y se debió entrar ya en etapa de construcción y que aún no se hace y que este aeropuerto tiene que tener un conjunto de condiciones, como por ejemplo el manejo de cadena de frío. Es algo que nosotros manifestamos al gobernador anterior, precisamente por el potencial de frutos andinos, el potencial de rosas que tiene el departamento, el mismo tema de derivados lácteos, y que requiere contarse en el diseño de esta infraestructura. Nosotros asistimos a la suscripción del convenio, pero nunca más tuvimos un acercamiento con el formulador y no sabemos si está recogiendo las necesidades que realmente tiene el departamento. ¿Y no hay aún ese expediente técnico o ya existe ese expediente técnico, doctor? No, ese expediente técnico debió formularse y debió entregarse. Se suscribió el convenio con el gobernador Mesías Guevara y hasta ahora no tenemos ninguna noticia sobre el aeropuerto. Bien, Y esa es otra infraestructura importante claro, que necesitamos importantísima. para potenciar a Cajamarca. Así es. Claro. Ahora, finalmente, doctor Mendoza, hemos estado hablando justamente de algunas afecciones en las carreteras, también es producto de las lluvias, y estas lluvias que caen no son aprovechadas para tener los reservorios necesarios, ¿no? Estamos hablando de Chonta, pero Cajamarca necesita más reservorios de agua. Hoy el ministro Manero ha destacado, por ejemplo, que el Perú tiene 18 proyectos de represas en proceso, que incluyen importantes obras, ¿no? Como los proyectos de Poecho y Alto Piura, pero en Cajamarca también se debe hacer más infraestructura hídrica para que se aproveche estos tiempos de lluvia y no se padezca en la temporada de estiaje, ¿no? Sí, es correcto y me parece bastante importante que me toque este tema, porque la infraestructura hídrica que hay en Cajamarca beneficia a la costa. Hoy estaba viendo el reporte del CENAMI, Gallito Ciego está casi ya al 100% de su capacidad, las otras dos presas que surgen de los ríos de Cajamarca también están al 100% de capacidad, eso es bueno para la costa, pero el gobierno no ha pensado en agricultura de sierra. Entonces hay todo un conjunto, en el plan de desarrollo regional hay todo un conjunto de presas para valles interandinos que son necesarias y que se tienen que poner en la mesa de negociación con el gobierno nacional para su construcción, porque eso va a elevar la productividad agrícola de la zona altoandina. Por ejemplo, el tema de Chonta es importante para la parte alta del Valle del Crisnejas. En el Valle del Crisnejas se necesita otra similar. Tenemos algunas represas que están planteadas también en Bambamarca y en Chota que ayudarían a beneficiar también la agricultura altoandina en estos territorios y adicionalmente digamos en algunas presas adicionales que tienen que hacerse en la cuenca del Amazonas que también ayudarían a beneficiar la agricultura altoandina. Estos temas no están planteados para los ministros de Agricultura, solamente existe, creo, la agricultura de costa y es necesario plantearse, no son presas tan grandes, son menos costosas y creo que los beneficios en la productividad agrícola familiar de la sierra serían bastante importantes. Bien, muchas cosas por hacer, doctor Oscar Mendoza, muchas gracias por este contacto. Recordamos que usted ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Producción de Cajamarca, es decano también del Colegio de Economistas de la región. Hasta otra oportunidad y muchas gracias y que pase un excelente fin de semana, doctor.